Bueno, muy buenos días. Como todos los webinars que hacemos por parte de Elbatron, el día de hoy tenemos uno de Fluke. Vamos a hablar sobre termografía. No sé qué tantos de los presentes lo han llevado o qué tantos son nuevos. Antes de comenzar, me gustaría que entre los que estamos aquí presentes me ayuden con un par de preguntas que les voy a poner en pantalla. Me parecen unas preguntas muy útiles para que me ayuden a abordar el tema y saber qué tanto conocimiento tienen sobre el tema o qué esperarían de la presentación del día de hoy. Por aquí va la primera. Por favor, eso lo contestaron con un clic, ¿sí o no? ¿Ok? Vamos a ver, dice que el 65% me dicen que sí. Si han utilizado la tecnología de termografía, tenemos un 32, 33 que no. Ya han votado el 61% de las personas. Les agradezco a todos los presentes por su voto. Ya casi vamos con la segunda. Ok, 67% sí la ha utilizado. Todavía nos falta un poquito de gente para que vote. Les agradezco de nuevo a los que están presentes si me ayudan con el voto para la encuesta. Es un par de preguntas que tenemos muy básicas, sí o no. ¿Han utilizado la tecnología de termografía alguna vez en sus vidas? ¿Sí o no? Bueno, el 75% ya votó. Tenemos alrededor de un 66% de personas que están aquí que me dicen que sí, y me parece muy interesante que un 34% no la ha utilizado. Entonces es muy bueno para mí, porque así vamos a ir adecuando las diapositivas y la presentación para que todos los que están aquí presentes conozcan desde cero la tecnología, pero que también los que ya tienen conocimiento de la misma puedan ver algunas aplicaciones particulares y nuevas que tal vez no han aprovechado con ella, como por ejemplo el tema que está más de moda, que es la temperatura, la medición de temperatura corporal. Este es el tema que está muy de moda. Tengo unas diapositivas que hablan al respecto sobre eso. Me he dado la tarea de recopilar muchísima información, hacer muchísimas pruebas a clientes. He estado en los principales aeropuertos de Costa Rica y también hemos estado en contacto con nuestro metrólogo del Centro de Servicio del Batrón, que es una persona también con muchísimo conocimiento. Y tenemos, yo creo que mucha experiencia recopilada que me gustaría transmitir a ustedes. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que al día de hoy la medición de temperatura corporal que se hace con cámaras termográficas no es la mejor. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ok, 84% de las personas votaron, 62% dice que sí lo ha usado y un 38% que no. Ahí va la siguiente. Un momentito. Es una pregunta igualmente muy sencilla. ¿En su empresa tienen cámara termográfica? ¿Sí o no? Muy bien, vamos a darle un minuto. Por ahora, la mayoría de gente dice que sí, hay unos que dicen que todavía no tienen. Sin embargo, me resulta interesante que antes teníamos como un 80 y algo. Bueno, están equiparando los números. La mayoría de gente dice que sí tiene, unos dicen que no, pero me parece que algunos que no han utilizado la tecnología puede que tengan la cámara y le puedan sacar provecho. Entonces, muy bueno, muy buena pregunta, me parece, y les agradezco a todos por contestar la encuesta. Ya casi la vamos a finalizar. 80% de las personas han votado. Vamos a ver, 76% dice que sí, 24% dice que no. Muy bien, muy bien. Agradezco de nuevo por sus respuestas. Aquí les voy a compartir la información, los resultados del sondeo. 76% dice que sí y el 24% dice que no. Excelente. Muy bien. Para comenzar con la presentación del día de hoy, me voy a presentar de manera breve. Mi nombre es Paul Ávila, yo soy ingeniero eléctrico, soy el Product Manager de la marca Fluke y también Amprobe, como lo pueden ver aquí, para Elbatron, para Costa Rica
para Nicaragua, para Panamá, y también damos soporte a un distribuidor que tenemos en Honduras. Entonces, de paso me gustaría que si tenemos, yo sé que la mayoría de las personas que están aquí conectadas deberían de ser de Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Si tenemos a alguien que no fuera de estos países, me gustaría que me lo comenten para también tomarlo en cuenta en caso de que surja alguna consulta adicional o requieran soporte, les podríamos ayudar o les podríamos poner en contacto con el distribuidor autorizado para cada país. Ok, tenemos a alguien de Guatemala, excelente. Ah, me dice que no se está viendo la presentación. ¿Me pueden confirmar eso? No se ve. Ah, qué interesante. Un momentito. Vamos a ver qué pasó. Un segundito nada más para ver qué pasó aquí qué pasó aquí con la pantalla. Les comento, esta modalidad de encuesta la estamos practicando hasta el día de hoy. Por eso, por eso ahorita tengo que ver cómo la quito. Un segundito nada más. Listo. ¿Se puede ver la pantalla? Listo, excelente. Gracias, gracias, perfecto. Ok. Como les comentaba, yo soy el Product Manager. Como lo ven aquí en pantalla, tenemos una cámara termográfica y tenemos una imagen tomada con una cámara termográfica a una persona. Vean qué interesante. De manera introductoria les voy a mostrar algo muy simple y eso quiero abordarlo más adelante con mayor detalle. ¿Qué pueden notar así a simples rasgos sobre esta persona? Vean que aquí tenemos una escala de temperaturas por color y aquí tenemos una persona, el rostro de una persona. ¿Alguien me puede decir de manera rápida qué puede notar ahí? ¿Qué hay en el rostro de esa persona? Ah, muy buenos días. Tenemos gente de Belice, de Panamá, excelente. Exactamente, varios puntos de temperatura. Qué buena observación, don José Ángel. Tenemos en esta persona que el rostro no tiene la misma temperatura. En la frente hay una, en los cachetes hay otra, en la nariz hay otra, en los labios. Y vean que la cavidad del oído se ve también muy caliente, según la temperatura que es roja, por ejemplo, que es la más alta. Los lentes que tiene puestos se ven muy fríos. ¿Qué quiere decir? Así muy fácilmente podemos darnos cuenta de que no es lo mismo medir en una mejilla, medir en el cuello, medir en la frente. Para utilizar la tecnología tenemos que tener ciertos cuidados y esos cuidados se los voy a mencionar ahora más adelante. Vamos a tratar de enfocar la mayoría del webinar del día de hoy en la parte de mantenimiento predictivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la tecnología es especial para ello. Entonces, bueno, comencemos. ¿Qué es el mantenimiento predictivo? Y es una pregunta básica que hago la mayoría de veces sobre la mayoría de los equipos Fluke, porque son especiales para eso. Mucha gente lo asocia con la condición real de sus equipos. Estrictamente, el concepto de mantenimiento predictivo indica que es una técnica para pronosticar, como lo dice su nombre, predictivo, la posibilidad de que a futuro exista una falla en un componente o en una máquina. O sea, ¿cómo vamos a nosotros a poder pronosticar? Nosotros no somos adivinos, no podemos adivinar. Tenemos que buscar una forma que nos ayude a pronosticar que algo va a fallar con lógica, con algo que nos dé sentido. Bien, la forma
de hacer esto es con el conocimiento de los componentes, el estado en el que ellos están, vamos a poder pronosticar que puede llegar a fallar y de esa manera reemplazar el componente, reemplazar el equipo con base en un plan justo antes de que falle o hacer un mantenimiento adicional, por ejemplo, correctivo, ahora sí, antes de que falle. ¿Por qué? En el momento en que falla, no solamente nos va a fallar el rodamiento, posiblemente va a provocar calor, posiblemente va a provocar que la línea se detenga. Y con esto que las pérdidas asociadas a un fallo que parecía pequeño sea económicamente caro. Entonces, una vez que podemos pronosticar esta posibilidad de falla y realizar una acción para corregirla a tiempo, vamos a hacer que el tiempo muerto del equipo se minimice, tengamos el equipo trabajando más tiempo y la vida útil del mismo se maximice, que también es útil porque por lo general los equipos son bastante caros en la industria. Además, para ponerlo en palabras más simples, las técnicas de mantenimiento predictivo, y esto es lo que quiero que se traten de grabar, consisten en mantener una tendencia de datos o tener un historial de mediciones para con esto poder comparar el día de ayer contra el día de hoy, o hace un mes, o hace 2 meses, pero yo ya tengo varias mediciones sobre un mismo punto y con esto yo voy a ver que el desgaste se va haciendo más notable hasta cierto punto en el que yo puedo decir, no, ya se ha desgastado lo suficiente y según esta tendencia pareciera que cada 2 meses, que cada 3 meses se está desgastando un porcentaje. Eso me permite decir, mira, si lo dejo un mes más, una semana más, ya él va a fallar. Yo ahora sí tiene sentido, lo puedo predecir y actuar. No solamente está en el lado de termografía, por supuesto, la temperatura de las conexiones eléctricas y demás puntos es vital y es muy fácil porque tomamos una medición con una captura de termografía, tomamos otra mañana, otra pasada mañana y luego nada más vemos fotos, vemos puntos de temperatura y si hay un punto incremental a lo largo del tiempo, tomamos una acción para ver qué significa ese punto. Pero también está, por ejemplo, en vibración en cojinetes, resistencia a aislamiento de motores, que son técnicas que se tienen que ir empleando cada cierto tiempo con regularidad y aumentar las rutinas de muestreo de datos a medida de que los equipos sean críticos. Si son equipos críticos que no pueden fallar, tenemos que aumentar la frecuencia de medición. Y por supuesto, calidad de energía eléctrica, sistema de medición de puesta a tierra, análisis de fugas. Hay muchísimas técnicas que deberían de revisarse. Sí, señor don Ángel, vamos a compartirles después la presentación. Inclusive, esta presentación, para que ustedes lo sepan, está siendo grabada con todo y el problema técnico que tuvimos ahorita al principio. Está siendo grabada, la vamos a compartir con ustedes, posiblemente que esté compartida unos 15 días para que la puedan volver a repetir y después de eso se va a ocultar. Normalmente damos este tipo de webinar muy seguido. Bien. Muy bien, abrimos telones, porque ahora sí, señores y señoras, vamos a hablar de la termografía. Y esto quiero que traten de interiorizar este concepto, que esto es de lo más importante de toda la presentación. Esta diapositiva y posiblemente unas cuantas que siguen a continuación. ¿Qué es la termografía? Y en palabras muy sencillas podemos decir que es una tecnología, claramente es una tecnología revolucionaria que permite visualizar, vamos a poder ver con nuestros ojos, ojos que no pueden ver calor claramente, pero a partir de una tecnología, un aparato, un instrumento, nos va a permitir ver patrones, subrayo esta palabra, patrones de temperaturas superficiales, doblemente subrayada, negrita, tamaño grande, superficiales, a distancia, sin contacto, usando cámaras electrónicas especiales. Ok, vamos a ver, vamos a hablar sobre esto que está en rojo. Vamos a ver la primera imagen que tenemos aquí. ¿Alguien de los que está viendo la presentación puede decirme a manera de, vamos a ver, hagamos un escaneo rápido? ¿Alguien me puede decir
si en este grupo de personas alguna de ellas presenta una temperatura diferente en sus rostros. Haciendo un análisis de lo que tenemos en esa termografía. El que usa lentes, me dice por ahí, don Lenin, parecen ser iguales, me dice don José Ángel, excelente, las observaciones. El de lentes, ¿cómo saben que son lentes? Digo, pareciera muy sencillo por la forma, correcto, correcto, pareciera, y los tres me contestaron exactamente lo mismo, por la forma, qué buena respuesta. Pareciera que son lentes, sin embargo, podría ser que aquí lo que tenga es un problema en los ojos, una enfermedad o algo. O sea, lo que les quiero decir es que con la termografía, solamente con un análisis de patrón de temperatura, yo no puedo decir exactamente qué es lo que hay. Siempre también hay que irse a la lógica. La cámara termográfica va a tomar dos capturas, la captura de temperaturas y la captura del espectro de luz visible. O sea, vamos a tener una imagen digital normal. Y con esas dos yo voy a poder ver, comparar la imagen de temperaturas contra la imagen normal y ahora sí, yo sí puedo ver la imagen normal y decir qué es. Pero ¿qué pasa si hubiera sido una carcasa de un motor y yo veo un punto caliente? No sé a lo interno qué hay. ¿Por qué no sé a lo interno qué hay? Porque la termografía, vean que aquí lo dice la definición, ve temperaturas superficiales. Por eso estoy viendo posiblemente los lentes, no la temperatura de los ojos. Lo mismo que la imagen de la portada. Si tiene lentes, aunque los lentes sean transparentes desde el punto de vista visible de las personas, del espectro electromagnético, de luz visible que podemos ver a través de ventanas o de lentes transparentes, la termografía no ve a través de ellos. La termografía ve la temperatura superficial que hay en cada cuerpo, en cada objeto. Vean, por ejemplo, que el rostro, la piel de las personas está a una temperatura así, por ahí me decían la nariz está otra, posiblemente esté más fría porque las personas están respirando, entonces ahí van a tener un flujo de aire que va a estar enfriando un poquito más la nariz con respecto al resto de la temperatura de sus rostros. Pero vean también la temperatura de los cuerpos están un poquito más fríos, claro, porque lo que estoy viendo es la temperatura de la ropa. Y la ropa, vamos a ver que pues tiene una emisividad diferente a la del cuerpo humano. Entonces, primero debería llegar a una estabilidad térmica con el cuerpo. Normalmente eso cuesta porque no va a estar siempre en contacto con el cuerpo. Y segundo, la emisividad no va a ser la misma, por eso se va a ver diferente. Muy bien. Segunda imagen. ¿Alguien me puede decir si aquí nota algo diferente en temperatura entre estas tres líneas que están ingresando a un breaker, posiblemente un breaker principal? La fase del medio está más caliente. Una de las líneas está más caliente. Sí, una línea con más temperatura, sí, temperaturas diferentes, un desbalance de corrientes. Qué buenas respuestas. Vamos a ver, algunos de ustedes me están dando respuestas. Yo diría que ya están llegando a una conclusión. De momento, yo con esta imagen, lo primero que les quiero dejar claro, y me encantan sus respuestas, es esto. ¿Ustedes qué acaban de hacer en estas dos imágenes? Vimos un patrón, no vimos una temperatura. En ninguna de las dos vimos una temperatura para darnos cuenta de esas conclusiones. Aquí yo no vi que este estaba en 21 y este estaba en 23 o en 30, que aquí estaba en 40. No, no ocupé ver temperaturas, no ocupé ver números. Con solo ver el patrón completo de temperaturas, yo puedo ver que existen diferencias de temperaturas. Y ahora sí, cuando vi la diferencia y la localicé, ahora sí me puedo enfocar en ella y buscar cuál es el posible problema. De una vez, yo no puedo asegurar de que hay un desbalance de corrientes. ¿Por qué no? Porque vean que aquí está muy caliente, pero ese calor no coincide en todo el cable. Si fuera que hay mucha más corriente aquí que en los demás cables, todo el cable se calentaría por igual y habría posiblemente una sobrecarga o un desbalance de corriente. Pero eso no es lo que está pasando. Vean que aquí ya la temperatura se disipa y aquí se vuelve un poco más frío. O sea, posiblemente que las corrientes sean similares. Lo que sí puedo decir es, mira, yo noto que hay algo muy caliente cercano al punto de conexión. ¿Qué tal si voy a resocar esas conexiones, si voy a revisar qué es lo que está pegado ahí para ver si se corrige el problema? Pues puede ser.
y si no, tengo que revisar más a fondo qué hay, pero exactamente no lo puedo decir hasta que yo haga un análisis más a fondo sobre el elemento sobre el cual yo encontré la diferencia de temperatura por medio del patrón de temperatura superficial. Ahora, algo más, si posiblemente es una conexión floja como me lo indican por aquí, algo más. Alguien me puede decir, si esta temperatura, vamos a ver, corresponde a la chaqueta del cable o corresponde al cobre. ¿Será que el cobre que está dentro de ella todavía esté más caliente? Bueno, posiblemente sí. Posiblemente que el cobre esté más caliente. No, posiblemente que esto tenga una chaqueta o un recubrimiento o un aislante. Como la cámara no ve a través de nada, está viendo la temperatura superficial, que sería la temperatura de esa chaqueta. Y es muy posible, sí, que el cobre esté aún más caliente que lo que estamos viendo. Y ahí es donde empieza a aplicar un concepto importantísimo que vamos a ver más adelante sobre la medición de temperatura en seres humanos. Porque cuando hablamos de temperatura en seres humanos, cuando uno va al médico se da cuenta de que le dan un termómetro de contacto y estos termómetros se ponen en lugares específicos del cuerpo. Nunca van a ver a un doctor que se lo ponga en la frente o que se lo ponga en la mano o en la muñeca. No, se lo van a poner en la axila, se lo van a poner en la boca, diferentes partes del cuerpo que hacen contacto con el interior del cuerpo, porque lo que realmente mide el doctor para darse cuenta si usted tiene o no tiene temperatura es medir temperatura interna. ¿Y qué vemos con la cámara? Temperatura externa, porque lo que vemos es temperatura superficial. Entonces, vamos a ver que hay que medir en lugares específicos del cuerpo que se relacionan con su temperatura interna, viéndose de manera exterior. Vamos a ver. Espero que haya quedado claro esta primera diapositiva porque es muy importante. Igualmente les recuerdo, si tienen cualquier consulta durante el webinar, por favor no duden en hacerla, que yo voy a estar leyendo los comentarios y tratando de contestarlas. Muy bien, ahora sí. ¿Cómo? Ya vimos qué es la termografía. Ahora, ¿cómo funciona este artefacto que tenemos aquí, que se ve como una pistola, que existen tantas teorías hoy en día sobre interesantísimas, están saliendo memes, están saliendo un montón de cosas que lo que hacen es poner a la gente a dudar, a la gente que no tiene conocimiento. Yo esperaría que después de esta presentación, ustedes, todos los que estaban presentes, tengan conocimiento, puedan desmentir esas teorías y sean las personas que traten de educar al resto de la población. Cuando van a un supermercado y ven que una persona de seguridad está tomando la temperatura, no sé, explíquenle, porque puede ser de que solo le dieron el equipo y le dijeron, vea, haga esto, y puede que lo esté haciendo bien o puede que no lo esté haciendo de la mejor manera. Vean, por ejemplo, que una cámara termográfica se compone de diferentes elementos. Entre ellos tenemos un lente especial para recibir energía electromagnética infrarroja, radiación de energía electromagnética infrarroja. ¿Qué dije? ¿Qué acaba de decir? Recibir. La cámara recibe la radiación. En ningún momento y ninguna cámara, por lo menos Fluke o de un fabricante serio, va a emitir nada que sea dañino, no van a emitir nada, solamente reciben radiación electromagnética infrarroja en un lente. Vamos a ver, estas cámaras lo que hacen es crear una imagen de temperatura. ¿Por qué? Porque la energía electromagnética infrarroja se relaciona con el calor y con la temperatura de los cuerpos. Entonces, miden la energía electromagnética infrarroja y por electrónica interna, vean que tiene un procesador, que tiene memoria, que tiene un display, que tiene el sensor, va a convertir la energía que recibe en cada uno de sus píxeles en colores y puntos relacionados a la temperatura de cada una de las fuentes que está midiendo en su campo de visión. Sí, sí, señor. Aquí me preguntan que si lo vamos a estar enviando. Sí, se lo vamos a estar enviando. No se preocupe. Ok. Entonces, esto me interesa que les quede bien claro qué es lo que hace la cámara. Ella recibe la radiación, esta radiación llega a cada píxel de la matriz del sensor termográfico. Cada matriz, cada sensor, vamos a ver, se va a exponer a esa radiación concentrada en él
y va a producir una señal electrónica que llega al procesador y este se encarga de convertir en un color que se asocia con una temperatura. O sea, la cámara no mide temperatura ni calor, mide radiación electromagnética infrarroja. Y aquí es importante mencionar que existen tres formas de transferencia de calor. ¿Cuáles son? Conducción, o sea, cuando tocamos algo, por conducción le pasamos el calor, o cuando se están tocando superficies, por conducción le pasa el calor, que es una forma típica de transferencia de energía, de pérdidas en motores. Por conducción de cables de bobinados que se están calentando, se pasa el calor a la carcasa, este se pasa al medio y por supuesto que esto lo que hace es provocar pérdidas. Se está perdiendo energía que se debería de haber transformado en energía eléctrica o mecánica, se transforma en energía calórica, en calor, y esto son pérdidas. Esto es conducción. La segunda es por convección. Convección es cuando tenemos un medio por el cual se propaga el calor o más bien enfría elementos. Puede ser, por ejemplo, masas de aire. Es por eso que no es conveniente hacer una termografía en un exterior de un lugar cuando tenemos mucho viento, porque el aire va a estar pasando por elementos que puedan estar calientes, pero los está enfriando. Entonces no se está ocultando la verdad del calor que está presente ahí. Y la tercera forma de transferencia del calor es por radiación. Dicho esto, es porque, por ejemplo, cuando ustedes se ponen afuera y están en un día soleado, se van a calentar muy rápido. Y ustedes dicen, qué raro, porque yo no estoy tocando nada, ni tampoco tengo aquí, no sé, un, un cuerpo que me esté enviando aire caliente. No, la radiación del sol les está impactando directamente en sus cuerpos y los está calentando. Y este concepto se llama radiación, cuando la temperatura pasa de un cuerpo a otro a distancia. No nos damos cuenta, pero puede ser de que estemos en un mismo cuarto, varias personas, y no haya ningún elemento caliente, solamente una persona que esté muy caliente y esté enviándole su calor a otras personas y calentándolas por medio de radiación. Esta radiación, que es invisible a los ojos humanos porque está en un espectro electromagnético que los ojos humanos no pueden ver, es lo que ve el lente especial de las cámaras termográficas y convierte en colores para relacionarlo con calor y temperatura. Me dicen que el audio se escucha como cortado. ¿Me podría alguien más confirmar esto? Sí, por momentos el audio está bien, escucho bien. Sí, puede ser algunas fluctuaciones del internet. Me disculpo por aquello, pero algunos aquí, la mayoría me dice que se escucha bien. Ok, muchas gracias. En caso de que tengan algunos problemas, yo les recomendaría que salgan y que vuelvan a ingresar. A veces se mejora eso. Cuestión de transferencia de datos por Internet. Ok, ya aquí hemos mencionado lo más importante sobre la termografía, cómo funciona. Ahora vean, yo he estado hablando del espectro electromagnético y aquí les muestro el espectro electromagnético. Básicamente son un montón de radiaciones electromagnéticas para diferentes longitudes de onda que se llaman según el lugar donde estén. Por ejemplo, cuando decimos cuáles son los colores que puede ver el ser humano, hablamos de luz visible. La luz visible la parte de todo este espectro electromagnético que pueden ver y captar los seres humanos, ¿por qué es que todo el mundo ve el verde igual? Porque los objetos emiten una radiación en longitud de onda de micrómetros que anda entre 0.4 a 0.7 y uno de estos micrómetros de estas longitudes de onda se relaciona con el color verde. Todos los ojos ven esa radiación de onda y lo convierten en color verde, por eso todo el mundo debería de ver color verde. Obviamente existe en el caso de las personas daltónicas y cambian los colores, pero bueno, estamos hablando de un problema meramente físico.
Normalmente una persona con un ojo normal va a ver los colores igual porque cada objeto tiene una longitud de onda dependiendo de su color. Bien, ¿qué pasa? Que el ser humano solo puede ver en esta pequeña franja, en esto que está aquí, luz visible. Pero vean que hay un montón de longitudes de onda más interesantísimas que nos aportan información importante a la hora de hacer análisis médicos, a la hora de hacer análisis de calor o de temperatura, de análisis de gases, microondas, etcétera, que no lo podemos ver y resultaría sumamente útil poderlo ver. Entonces, por ejemplo, en el caso de los médicos, compran equipos especiales para poder ver rayos X, ultravioletas, microondas, etcétera. En el caso de nosotros, a nosotros nos concierne la parte industrial y por supuesto que al ser industrial, como les comenté, los equipos se van a tender a calentar porque van a tener pérdidas de energía y nos interesa ver esa calor y esa temperatura a una distancia adecuada. ¿Cuál es el objeto que a nosotros nos va a ayudar entonces a ver en el espectro electromagnético lo que nos interesa, que es la temperatura? Pues la cámara termográfica, porque ella tiene un sensor para ver infrarrojos de onda larga. ¿Cuáles son los infrarrojos de onda larga? Los que van de 7 a 14 o 15 micrómetros en el espectro electromagnético. ¿Y por qué esos? Porque el infrarrojo de onda larga es el que se asocia con la radiación que nos da información sobre el calor y la temperatura de los cuerpos. Ahora, de manera muy sencilla y para que no crean que esto es un elemento sumamente complicado, esto es, véanlo aquí, una cámara termográfica es como una cámara digital normal. ¿En qué sentido? Aquí están las dos. Tienen los dos lentes, tienen electrónica, tienen sensor, nada más que el sensor de este es diferente al de este porque es para ver este espectro, con este vamos a ver este espectro. Sin embargo, la cámara termográfica tiene para ver los dos. Tiene para ver luz visible y tiene para ver infrarrojo de onda larga, porque incorpora dos cámaras para poder mostrarles a ustedes una fusión de las dos imágenes. Tienen display, batería y electrónica de control. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Bien, no tenemos preguntas, me parece, ojalá que esté bastante claro. Ahora yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Creen ustedes que todos los cuerpos emitan radiación electromagnética infrarroja? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si todos los cuerpos la emiten, que enhorabuena, porque nos va a funcionar la cámara para todo, para ver la temperatura de todo. Si no todos los cuerpos emiten, tengo que saber dónde usarla, porque si no, puede ser que la tecnología no sea del todo útil para mí. ¿Alguien sabe la respuesta? Me dice por ahí don Alejandro, me parece que sí. Todo lo emite, me dice don José Ángel, todos los cuerpos emiten radiación. Yo creo que no. Si emiten solo en distintos puntos. Muy buenas respuestas. La respuesta a esta pregunta es sí. Todos los cuerpos que estén por encima del cero absoluto, vean que tenemos escalas absolutas como la Kelvin y Rankine que definen el cero absoluto. El cero absoluto de una escala absoluta se puede ver en una escala relativa como las que manejamos en nuestros países, que son la de Fahrenheit o centígrados, a una diferencia de temperatura. Entonces, el cero absoluto de Kelvin viene a ser menos 273 grados centígrados en la escala de grados centígrados, que es una escala relativa. Ahora bien, ¿creen ustedes que se haya descubierto algo a esta temperatura? No, no se ha descubierto nada a esta temperatura, por eso podemos asegurar de que todos los cuerpos por encima de esta temperatura emiten radiación electromagnética infrarroja. Ahora bien, no solamente radiación electromagnética infrarroja, por ejemplo, el Sol emite luz visible, emite infrarrojos, emite ultravioletas y otras más. De todas las longitudes que emite cada objeto, nos interesa en este caso los infrarrojos porque es la que nos va a asociar la temperatura, perdón, la información de la temperatura y el calor de los cuerpos. Bueno, por ahí me dicen algo muy interesante. Me dicen sí, pero no con la misma intensidad. Y eso es un concepto bastante, yo diría, profundo, pero lo vamos a mencionar cuando hablemos de emisividad. Ya casi vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué?
porque la emisividad va a ser prácticamente la intensidad con la cual los cuerpos emiten la radiación electromagnética. Entonces, dependiendo de la emisividad de los cuerpos, vamos a ver esa intensidad. Muy bien. Hacemos un puño esto y ahora sí, vamos a ver cómo funcionan como tal los termómetros, porque voy a empezar con termómetros de infrarrojos. Esto que ven aquí, este pequeño termómetro, es la cámara termográfica más pequeña que existe, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque tiene un lente que puede ver infrarrojos, entonces solamente tiene un sensor. Al tener solamente un sensor, la forma en cómo funciona este es por medio de una relación DAS o distancia a superficie. Quiere decir que si, dependiendo de la relación DAS, si fuera 1 a 1 o 10 a 1, 12 a 1, 15 a 1, 30 a 1, dependiendo de esta relación, vamos a verlo así. El equipo a una distancia de la superficie que él quiera medir, imaginémonos que esto es una pared, para poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, estoy a una distancia de una pared, va a aplicar esta relación. Vamos a ver, si fuera 10 a 1, quiere decir que si yo me alejo 10 centímetros de una pared, voy a formar un círculo con este lente que sale en forma cónica. Voy a formar aquí un círculo con diámetro de 1 centímetro, 10 centímetros, 1 centímetro de diámetro. Todo lo que esté dentro de este círculo de 1 centímetro, todas las temperaturas que yo tenga ahí las voy a promediar porque solamente tengo un sensor y en pantalla me va a mostrar la temperatura promedio de todo lo que hay aquí adentro. Ahora, si yo más bien me alejara 10 metros, voy a crear aquí un círculo no de 1 centímetro, sino de 1 metro. Es una relación 10 a 1. Si fuera 12 a 1, entonces obviamente 12 metros, 1 centímetro, perdón, 1 metro. Todo lo que esté dentro de este círculo con diámetro de 1 metro se va a promediar y en pantalla me va a dar esa temperatura. Quiere decir que conforme yo me acerque, el círculo de medición se va a hacer más pequeño y conforme yo me aleje, el círculo de medición se va a hacer más grande. Y es por eso que cuando ustedes van al supermercado o a alguna industria donde ya tienen termómetros, ven que posiblemente se los están pegando prácticamente que en la frente, porque ellos están buscando hacer un contacto bastante pequeño con el área, dependiendo de esta relación, que en la mayoría de casos ni siquiera los equipos comerciales ni siquiera la indican. Los equipos Flux sí la indican, le permiten hacer un cambio de su emisividad, por ejemplo, que son ajustes óptimos para hacer la correcta medición. Algunos no lo indican, entonces no se sabe a qué distancia deberían de medir. Solamente le dicen, mide lo más cerca posible. Y yo les digo, personalmente, me parece un método muy invasivo. Las personas se suelen sentir como incómodas al acercárseles mucho. Normalmente este equipo debería de poder medir a unos 15 centímetros al menos, y con eso me refiero no solamente a personas, me refiero a cualquier elemento, un cable, un motor, una tubería, etcétera. Con esa distancia ya debería de poder ver la medición de 1 centímetro, que es por lo general lo mínimo que vamos a poder ver con un equipo de estos, o sea, lo mínimo con respecto al diámetro del círculo. Ya casi vamos a hablar sobre la emisividad del cuerpo humano. Bien. Normalmente, de los equipos que más nosotros vendemos para el sector industria, que ahorita también se están vendiendo mucho para este tipo de aplicación de mediciones corporales, y para un montón de aplicaciones más, están los termómetros de un láser o de dos láser. En el caso de Fluke hay muchos modelos, pero estos son los que más se venden, que son el 62 Max y el 62 Max Plus. 62 Max solamente tiene un láser. Entonces, hay gente que yo en esta charla me he dado cuenta de que la utilizan de manera errónea. ¿Por qué? Porque creen que al tener el láser, que está aquí, algunos, este es el 64 Max, por ejemplo, también solamente tiene un láser, pero también incorpora un foco. Al tenerlo a una distancia, ellos dicen, mira, voy a enviar el láser. Cuando el láser toque, ya medí. No importa qué estoy viendo, yo medí lo que a mí me interesa. Por ejemplo, en este caso, vean, tengo una tubería. Hay gente que toca con el láser y dice, ya medí la temperatura de la tubería. Pero ¿qué pasa realmente? Si yo estoy muy alejado de esa superficie que me interesa medir, vean que está a 225 grados.
Estoy tan alejado que la relación DAS hace que el cono se me extienda. Entonces vean el círculo qué grande que se me hizo. Toco con el láser, pero el láser, señores y señoras, aquí viene la verdad. El láser no mide temperatura. El láser solamente me indica el centro de este círculo. Un círculo que yo no veo. No se ve, hay que imaginarlo, porque solamente me indica el centro. Yo tengo que saber la relación DAS para saber que el círculo se concentra dentro de lo que yo quiero medir. Si yo me alejo mucho, vean que el círculo agarra tubería y agarra pared. ¿Y qué me va a dar en pantalla? El promedio de todo esto. Entonces, vean, la tubería estaba a 225 y en pantalla me da 125. Vean qué error más grande. Entonces, una vez yo conozca la relación de AS, yo me acerco a una distancia adecuada donde el círculo agarre solamente la tubería y lo mide bien. Caso del Flux 62 Max Plus, ese viene con 2 láser. Entonces uno diría, ay, mira 2 láser, ¿será que mide 2 círculos? Porque cada uno es el centro del círculo. No. Este me resulta más fácil para hacer la medición porque vean que a cierta distancia me indica cada, digámoslo así, cada lado del diámetro del círculo. Entonces yo me doy cuenta de que el círculo está dentro de los 2 láser. Entonces al tenerlo a cierta distancia me doy cuenta de que estoy midiendo fuera del área de interés y me doy cuenta muy fácilmente de que el promedio que me va a dar está agarrando zonas que a mí no me interesan. Entonces me tengo que acercar y poner los 2 láser dentro de la tubería y ahora sí mido correctamente la temperatura de la tubería. Y eso que le acabo de mencionar, don Johnny, el láser, la única función del láser es indicar o el centro del círculo, si solamente tiene un láser, o indicar los lados del diámetro del círculo para saber que el círculo se encuentra dentro de ellos. Solamente una indicación es. Digamos, si usted le desactiva el láser al equipo, él va a medir exactamente lo mismo. Va a medir bien. El láser no lo necesita. El láser solamente lo necesita usted como usuario para saber o ayudarse a saber dónde está o el centro del círculo o por dónde está el círculo entre ellos. Vamos a ver, dice, tengo uno que es de 2 láser, pero ya no enciende. ¿Será confiable la medición? Correcto. No implica ningún problema tener o no tener el láser. Usted podría indicarle al equipo que desactive el láser o podría venir al centro de servicio para que le quitemos el láser y el equipo va a medir exactamente lo mismo. El láser no mide nada ni le ayuda a la medición. Solo le ayuda a usted como usuario a indicar por dónde anda su medición. Si anda, debería estar al frente, pero es un indicativo para que usted vea dónde está el centro del círculo, simplemente para eso. No, el láser no tiene repercusión en la piel humana, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque la intensidad del láser es una intensidad muy pequeña, entonces no va a provocar ningún problema sobre la piel humana. O sea, son cuestiones de segundos. Este equipo hace la medición menos de un segundo. No es que vamos a dejar el láser un año puesto sobre la piel humana. Posiblemente que si usted deja el láser puesto sobre la piel humana un año seguido, algo le tiene que llegar a hacer, pero no instantáneamente no va a provocar ningún problema ni a largo plazo que le hayan puesto el láser en la piel humana, porque la intensidad que trae es una intensidad muy pequeña. Por eso es que solo es un láser normal para indicar, un indicativo es. Ahora bien, como vamos a ver más adelante, la recomendación es desactivar el láser cuando usted va a hacer mediciones en ciertos lugares del cuerpo humano, por ejemplo, cercano a los ojos. Yo le diría, a pesar de que la intensidad es muy baja, no lo ponga directamente a los ojos porque la persona se va a sentir invadida, va a sentir como que le están enviando algo y al no tener conocimiento de esto, pues puede ser que más tarde se empiece a sentir mal y que tienda a relacionarlo con que le pusieron el láser. Entonces, mejor evitemos cualquier inconveniente. Perfecto, perfecto. Bien, continuamos. Ahora bien, acabamos de ver los termómetros
por láser. Ahora vamos a ver la termografía con respecto a una cámara termográfica. Resulta que las cámaras termográficas no solamente tienen un sensor, ellas tienen una matriz conformada por miles de pequeños sensores, o en este caso se conocen como píxeles, que conforman el sensor termográfico propiamente. Entonces, vamos a ver, ellas van a venir marcadas con resoluciones, puede ser 160 por 120, puede ser 320 por 240, puede ser 700, etcétera, 640 por 480, etcétera. Lo mismo, así funciona igual una cámara digital, nada más que obviamente cada sensor de estos lo que recibe, ¿qué es? Radiación electromagnética infrarroja, no radiación visible, de luz visible, sino radiación electromagnética infrarroja. Quiere decir que cada uno de estos pequeños píxeles recibe esa radiación y por electrónica del equipo va a convertir esta radiación en un valor asociado a la temperatura. No está midiendo temperatura, recibe radiación de nuevo. Ahora, ¿qué quiere decir que la cámara tenga 160 por 120 elementos? Quiere decir, a manera muy simple, que tengo alrededor de 19.200 termómetros de estos. Porque estoy haciendo la medición que haría, usted multiplica 160 por 120 y le va a dar 19.200 puntos de medición, que con este solamente tendría uno. Entonces, si con este podía ver 1 centímetro, ahora imagínense qué cosas tan pequeñas voy a poder ver con una cámara que tiene esta resolución. Entre mayor sea la resolución, más pequeños van a ser los puntos de medición. Y eso me va a permitir, por ejemplo, armar esta imagen. Ahora sí, yo puedo ver no solamente una temperatura, sino como tengo tantos puntos, le voy a poder asociar un color a cada punto y armar la imagen del objeto que tengo al frente. Entonces vean qué claro, con una resolución inclusive tan baja, yo puedo armar la temperatura del cuerpo que tengo aquí, que es un perro. Y puedo ver fácilmente diferencias de temperatura en su rostro. Vean, por ejemplo, los ojos que tienen diferentes temperaturas, la cara, la nariz, la cabeza, las orejas. Y ahora sí yo puedo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque de manera más fácil, ¿qué hago yo? Ver el patrón de temperatura superficial, que es el fuerte de la termografía, de todo lo que tengo en mi campo de visión, y concentrarme en los puntos diferentes. Ahí es donde yo tengo que enfocarme y buscar si eso es normal o si se asocia a algún problema. Ahora bien, cuando yo tomo esta captura, yo automáticamente guardo la temperatura de todos los píxeles que yo estoy viendo con la cámara termográfica. Aunque los colores estén solamente aquí, porque los colores, como son pocos, yo los concentré donde a mí me interesa, en el fondo se ve negro, pero yo tengo la temperatura de todo esto también, por si en algún momento me interesara hacer un análisis sobre eso. Bien. Ahora bien, ¿por qué creen que es tan útil la termografía? Lo hemos estado mencionando durante la presentación. Son medidas rápidas, son medidas seguras, precisas y a distancia, pero sobre todo resulta que esto no es algo nuevo. Estoy seguro de que todos ustedes lo saben, debido a que las conexiones de las instalaciones electrónicas, electromecánicas, eléctricas, suelen calentarse antes de fallar. La termografía resulta una herramienta única, porque cuando vemos algo que se calentó, posiblemente lo vamos a poder asociar a un fallo y vamos a saber exactamente cuándo y dónde hacer mantenimiento. Ya no vale la pena, por ejemplo, vean, en todos estos elementos hacer mantenimiento de cada 3 meses. ¿Por qué? Porque estoy gastando tiempo, estoy gastando dinero, inversión, en solo hacer mantenimiento preventivo, porque me dice que cada 3 meses tengo que ir a aflojar o a socar. No, no tiene sentido. Yo pongo mi cámara, reviso, veo que ellos tienen un comportamiento normal, pero el de allá no. Entonces, ahora sí, mira qué fácil. En vez de hacerle mantenimiento a todos ellos, voy a ir a hacerle a él, porque él parece que ahora sí tiene algo y yo le tengo que hacer mantenimiento. ¿Cuándo? Ya. ¿Y dónde? Exactamente aquí. Por eso es que es tan útil la termografía. Yo no sé exactamente qué tiene, pero yo con solo esta imagen puedo saber que el único que se está comportando diferente es él. Y ahí es donde yo me debería de enfocar. Entonces, una vez que se descubre el punto fuera de lo normal, gracias al uso de la termografía, yo puedo o debería de aplicar tecnología adicional para ver
¿Qué significa ese punto? ¿Por qué está tan caliente? ¿Qué es? Para que me descubra el posible problema y con esto yo evite cualquier avería sobre el componente o incluso, obviamente estamos hablando de temperaturas, entonces evitar un posible incendio. Además, la termografía puede utilizarse en cuerpos que estén en movimiento o que estén demasiado calientes. Inclusive hay cámaras que pueden ver hasta los 1000, 1500, 1200 grados en objetos difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner un sensor termográfico, pero un lente óptico para alcanzar un objeto a mayor distancia, lugares que sean peligrosos al contacto o contaminados. Bien. Un ejemplo real. ¿Quieren un ejemplo real? Vean, yo tomo una termografía aquí, tengo un montón de fusibles. ¿Alguien me puede decir si nota una diferencia aquí? ¿Por qué los fusibles se van a ver como más fríos en el centro? ¿Qué será lo que tienen los fusibles aquí en el centro? Vamos a ver, me dicen por ahí posiblemente la etiqueta, me dicen porque el centro está más alejado del punto de contacto con la corriente, un neutro, un mecanismo de apertura cuando se da la sobrecorriente, son fusibles que tienen cartón en el centro. Los que me dijeron etiqueta lo dijeron bien. Debería, aunque en el centro sí hay un elemento que es el que se tiende a fundir para abrir el fusible, debería de verse completamente igual a temperatura, porque por aquí está pasando corriente de manera constante. La misma que entra debería ser la misma que sale. Entonces, vean, yo veo el cable a la entrada y a la salida y el cuerpo del fusible debería de tener una temperatura constante. Ahora bien, esto que está aquí no significa que el centro esté más frío, significa que tengo un cuerpo, acuérdense que estamos viendo temperatura superficial, o sea, yo no estoy viendo dentro del fusible, estoy viendo la superficie del fusible. Aquí tengo pegado un cuerpo que tiene una emisividad, o sea, un elemento con capacidad diferente para transmitir la temperatura por medio de radiación electromagnética e infrarroja, tiene diferente capacidad que el cuerpo del fusible, por eso es que este se va a ver más frío. Sin embargo, la realidad es que posiblemente tenga la misma temperatura, pero como este cuerpo, que posiblemente sea la etiqueta, tiene una capacidad diferente para transmitir esa temperatura por radiación, se va a ver como si estuviera más frío. Entonces, uno ahora sí, como termógrafo y ahora que conoce sobre este concepto, puede decir, esto es normal. Sin embargo, ahora yo sigo haciendo mi análisis. A la entrada se ve un calor, a la salida se ve el mismo, igual aquí se ve igual, igual. Vean que aquí se ve muy caliente, pero aquí no. ¿Qué será eso? Además, aquí se ve que está exageradamente caliente. Entonces, una buena termografía es tomar el cuadro completo para poder hacer una comparación en el patrón de temperaturas superficiales. Y una vez que encuentro un posible problema, me acerco al problema y lo mido. Ahora sí, tiene sentido medir esto para ver la temperatura y para ver, ahora sí, cuál es el problema que pueda haber ahí. Exactamente. Bien. Hay un concepto, le voy a mencionar ahora unos cuantos conceptos sobre termografía que me parece muy importante que conozcan, porque a la hora de revisar especificaciones se lo van a encontrar. Se conoce como sensibilidad térmica. La sensibilidad térmica, pues, es la magnitud de la diferencia de temperaturas que la cámara puede detectar, o dicho en palabras más simples, indica el valor mínimo de temperatura que puede ver o diferencias de temperatura entre cada píxel que la cámara puede detectar. Así, por ejemplo, si el equipo dice que tiene una sensibilidad térmica de 30 milikelvin, quiere decir que puede haber diferencias entre cada píxel de hasta 0.03 grados centígrados. Vean qué diferencias más pequeñas de temperatura puede haber. Si algunos equipos dicen 50 milikelvin, es 0.0575, 0.075. Exacto. Así sucesivamente.
Entonces, eso es para que vean la diferencia de temperaturas, qué tan pequeña puede ser la diferencia de temperaturas que puede haber una cámara termográfica. Otros dos conceptos importantes son el campo de visión y el campo de visión instantánea. Básicamente, el campo de visión de una cámara termográfica se define como un rectángulo. Es un ángulo de apertura horizontal y un ángulo de apertura vertical. Esto es no solamente lo que puede ver la cámara, es los puntos de temperatura que ella va a medir. Va a dividir entre todo lo que usted está viendo en su campo de visión, ahí va a dividir todos los píxeles. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si yo quería medir solamente este letrero que está aquí y yo me alejé, vean que yo me puedo alejar todo lo que yo quiera, va a salir en mi campo de visión. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Que los píxeles ahora se van a ir haciendo cada vez más grandes, como lo vimos con el termómetro, se van a ir haciendo más y más y más grandes. Y ahora, en vez de medir cada puntito del letrero para que a mí me interesaba tal vez ver la temperatura de todos esos puntos para ver cuál era el que estaba más caliente y poder ver si las letras se veían a diferentes temperaturas, ya no lo voy a poder hacer. Ahora voy a tener posiblemente un píxel sobre todo el letrero y ahora todo el letrero se va a ver del mismo color porque lo tengo muy largo. ¿Qué pasa? Que me concentré aquí en cosas que a mí no me interesaban. Metí árboles, metí calle, metí casas. A mí esto no me interesa. Yo debería de concentrar mi imagen termográfica simplemente sobre el objeto de interés. Entonces, aunque yo pueda meter todo esto, yo debería de acercarme solamente a lo que a mí me interesa medir. Y el campo de visión instantánea es básicamente lo que puedo ver la temperatura de cada uno de los píxeles, o sea, el área que tiene cada píxel. Esto es el área total de medición de la cámara y esto es el área de cada píxel. Y se define, por ejemplo, en miliradianes. O también hay especificaciones que lo dicen como relación de AS. Vimos antes que, por ejemplo, un termómetro puede tener una relación 10:1, 12:1, que quiere decir que si yo estoy a 10 metros voy a ver un área de un círculo de 10 metros, perdón, de 1 metro. Pero vean, por ejemplo, una cámara termográfica puede tener 1065:1. O sea que si yo estoy a 1065 metros de un objeto, cada píxel va a ver el área de 1 metro. Si yo más bien estoy a 1065 centímetros, voy a ver el área de 1 centímetro. Entonces vean, hay una relación muy fácil y muy rápida de qué tan grande va a ser cada uno de los píxeles dependiendo de la distancia a la cual yo me acerque o me aleje de los cuerpos. Exactamente, para medir distancia se puede usar lente teleobjetivo. Exactamente, yo aquí estoy a una distancia muy alejada, pero muy alejada, pero en vez de tener que ir a acercarme porque puede ser peligroso, puedo ponerle a la cámara termográfica un lente teleobjetivo 2X o 4X y hacer que se acerque la imagen y yo concentre mis píxeles ahí. Y me pregunta, vamos a ver, don Oscar Soto, ¿cuál es la distancia recomendada para hacer la medición? Depende mucho del tipo de cámara que usted tenga. Si es una cámara con baja resolución, digamos así, unos 120 por 90 píxeles, que es una baja resolución, yo le recomendaría que la medición la haga a 1 metro, no más que eso. Posiblemente que la pueda hacer inclusive a 1,5 metros, pero no vas a tener resultados muy favorables. Vas a tener una imagen un poquito borrosa porque la resolución es baja. Si más bien usted tiene una cámara que tiene una resolución alta, 640 por 480, 320 por 240, una buena resolución, puede hacer la medición inclusive a 1 metro, que va a tener una imagen nítida muy bonita sobre cada uno de los puntos porque tiene una buena concentración de píxeles en cada punto de temperatura, pero además lo puede usar a 3 metros o a una distancia mayor, que aún así va a tener una resolución que le permita armar una imagen de colores bastante aceptable. Aquí tengo una pregunta, pero no sé si me la puedes explicar un poquito mejor, don José Ángel. ¿Hay cámaras que puedan adaptarse como objetos? No entendí muy bien eso. Exactamente, está la PTI 120, que ahorita la vamos a mencionar, que tiene una baja resolución. En ese caso, yo recomendaría que hagan una medición lo más cercano posible, 1 metro o 1,5 metros. Muy bien.
Termometría radiométrica, esta es otro de los conceptos que a mí me interesa mucho que podamos abarcar en este webinar. ¿Por qué? Porque todas las personas que tengan una cámara termográfica tienen que saber cómo funciona este equipo. Y bien se los he venido mencionando, ella recibe radiación electromagnética de los cuerpos. Resulta que si yo quiero medir radiación electromagnética de los cuerpos, uno pensaría que este cuerpo que está aquí, por ejemplo, pues yo estoy midiendo sobre él, entonces lo que le llega a la cámara es la temperatura de él, pero no necesariamente. Dependiendo de las características que tenga este cuerpo, la cámara puede recibir o temperatura de él o temperatura de algo más. ¿Qué tipo de temperaturas o de radiaciones le van a llegar a la cámara? La radiación reflejada, que vamos a poner como R, la radiación transmitida, que vamos a poner como T, y la radiación emitida, que vamos a poner como E. La suma de estas tres radiaciones que está midiendo la cámara sobre un cuerpo tiene que dar igual a 1. Ahora bien, ¿cuál de estas tres es la que a mí me debería de interesar más para medir con la cámara termográfica? Dice la verde, la transmitida, me dicen por ahí. Por ahí me dicen que la emitida. Otra persona que dice la emitida, otro me dice la reflejada. Qué bueno que hay diferentes criterios, porque es muy bueno que conozcan sobre esto. Resulta que con la cámara, si yo estoy midiendo este objeto, a mí no me debería de interesar lo que se refleja, porque esto que se refleja viene de otro cuerpo. Es una temperatura que tiene otro cuerpo. Imaginémonos que aquí hay una persona y esta persona emite radiación y esta radiación siempre lo va a estar emitiendo. Esta radiación está viajando por el medio y está rebotando. Esta radiación, o sea, la radiación, el calor de esta persona se está transfiriendo por radiación y ese calor está viajando por el medio, está rebotando porque este cuerpo se lo permite, le permite reflejarse y como está reflejándose le está llegando a la cámara. ¿Qué pasa? Que yo estaba midiendo este cuerpo, no este. Entonces lo que estoy viendo aquí con este reflejo es digámoslo así, es una medida sucia. No estoy viendo lo que a mí me interesa. Tampoco me interesa lo que se transmite. ¿Por qué? Porque vean, esto que se transmite viene de algo que está detrás del cuerpo. A mí no me interesa lo que esté detrás de las paredes. Y para que se hagan una idea, no sé si alguien ha visto aquí películas sobre todo eran las películas de antes, de FBI o de Alien, que iban y llegaban a una casa a hacer una investigación para ver si había alguien adentro y qué estaban haciendo y ponían una cámara termográfica y veían a las personas caminando a través de las paredes. Y bueno, no a través de las paredes, con la cámara podían ver el calor de las temperaturas a través de la pared. Yo les voy a desmentir eso. Casi ningún cuerpo que existe transmite la temperatura, son muy pocos, casi cero. Hay algunos que son químicamente tratados como las ventanas termográficas. Entonces, si yo aquí le pego una ventana termográfica, yo ahora sí la ventana me permite ver a través de ella la radiación. Si no tengo una ventana termográfica, prácticamente ningún cuerpo. Son muy pocos los cuerpos que transmiten temperatura. O sea, yo no puedo ver a través de nada. ¿Qué hago yo? Ver la superficie de la temperatura que hay aquí, como todo el rato lo he venido mencionando, pero yo no puedo ver a través. Entonces, eso tampoco me interesa. Afortunadamente, como casi ningún cuerpo transmite la temperatura, en la mayoría de casos, en esta pequeña ecuación, te va a ser cero. La que a mí me interesa es la emitida, lo que emite el cuerpo que yo estoy midiendo. Entonces, tengo que saber que en todos los escenarios voy a tener, en la mayoría de casos, un conjunto de sumatoria de estas tres sobre la medición. Y tengo que saber manejar eso para poder hacer una medición correcta. Bien, ahora bien,
Resulta que voy a borrar esto de nuevo. Un momentito. Voy a poner aquí R más T más E debe ser igual a 1. Esta E grande, lo que emite el objeto, se relaciona con su emisividad, y aquí vamos a hablar de emisividad. La emisividad, en palabras muy sencillas, es la capacidad que tienen los cuerpos, y con cuerpos me refiero a diferentes materiales, a transmitir la radiación electromagnética por medio de infrarrojos. Entonces, entre mayor sea la emisividad, quiere decir que este cuerpo en particular tiene más capacidad de transmitir la información del calor por medio de radiación electromagnética infrarroja. No quiere decir que no transmita, simplemente su capacidad es muy baja. Así, por ejemplo, si estoy midiendo sobre la piel humana, típicamente hay estudios que dicen que el valor anda alrededor de 0.98. Es muy importante tomar en cuenta de que aquí, dependiendo del entorno de la persona, debería andar entre 0.9 hasta 0.98. ¿Qué pasa, por ejemplo? Obviamente que esos estudios dicen que la piel humana, o sea, se hace estudios en un laboratorio bajo condiciones controladas, temperatura ambiente, una piel humana seca, limpia. Ahora bien, ¿qué pasa si la piel humana estaba grasosa, si tenía maquillaje, si tenía bloqueador solar, si tenía sudor? Hay tantos factores que hacen que esta emisividad no sea específicamente un valor. Es por eso que es recomendable variar esta emisividad dependiendo del entorno y dependiendo de la aplicación entre estos valores. ¿Cómo? Vamos a ver que normalmente una recomendación a la hora de medir sobre personas es que la persona se ponga debajo de la axila, aquí, un termómetro de contacto por un rato, unos 3 minutos o hasta que se estabilice la temperatura. Una vez que le marque la temperatura, esta temperatura se va a asociar con la temperatura interna del cuerpo humano, que debería estar entre 36 a 37 grados. Una vez que le marque la temperatura, no sé, digamos que le dio a 36.3, me pongo aquí con mi cámara termográfica a una distancia dada, enfoco esta cámara a esa distancia para que quede bien enfocado. Obviamente el enfoque es crucial a la hora de tomar capturas, y ajusto la emisividad entre 0.9 hasta 0.98, ajustando antes de eso obviamente la temperatura ambiente en mi cámara termográfica, y una vez que yo ajuste eso, es suficiente para realizar mediciones sobre personas. No, no tengo ahorita el dato sobre la emisividad en acero o carbón estándar, pero son datos que normalmente encuentras fácilmente en Google. Algunas emisividades típicas de ciertos materiales puede ser en el agua 0.98, en la cinta de hilar 0.95, la pintura 0.9, el papel 0.9, cobre 0.02 y aluminio 0.02. Entonces hagamos un par de ejemplos. Supongamos de que estamos midiendo sobre piel humana. Entonces, la piel humana dice que T, o sea, lo que transmite, lo que yo puedo ver a través de la piel humana es 0. Me queda lo que se refleja y lo que se emite. Resulta que lo que emite la piel humana va a ser igual a su emisividad, que se hace así como una E minúscula, siempre y cuando la medición que yo haga con mi cámara termográfica sea de manera perpendicular al cuerpo. Si yo lo hago de manera perpendicular, yo puedo decir que la emisividad es igual a lo que emite. Bien, entonces estoy midiendo así de manera perpendicular, entonces yo podría empezar a considerar que es 0.98. 0.98. ¿Qué quiere decir? Si T es 0, voy a tener un reflejo de 0.02, o sea, un 2% de la medición para que sea 1, un 2% va a ser un reflejo. Afortunadamente, las cámaras termográficas yo les puedo definir la emisividad. Entonces, una vez que yo ya se la defino, la cámara por sí sola sabe
cómo eliminar ese ruido que emite el reflejo. Sin embargo, hagamos otro segundo ejemplo. ¿Qué tal si en vez de piel, que era lo que teníamos aquí, ahora estoy midiendo cobre? Cobre. El cobre dice que tiene una emisividad de 0. Más bien al revés, 0.02%. Quiere decir que en el cobre el reflejo que hay ahí va a ser más bien de un 98%. Señores y señoritas, lo que acabamos de descubrir aquí es que cuando yo mido con una cámara termográfica sobre cobre, va a tener una emisividad tan baja de que la mayoría de la información que estoy recibiendo en mi equipo va a ser información de otra cosa, o sea, de un reflejo y no de lo que a mí me interesaba medir. Ustedes dirían, pero ¿qué pasa si usted le dice a su cámara que usted está midiendo cobre? Nada más le dice que es una emisividad baja y ella ya sabe y borra lo demás. No, mediciones por debajo de 0.6 de emisividad, aunque se le ajusten a la cámara, se vuelven inestables. Entonces yo le digo a la cámara que está con una emisividad más baja que esto y ella le puede decir que la temperatura son 100 grados, 50, 200, se vuelve completamente inestable. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para medir sobre un aluminio, un cobre, un metal pulido? ¿Qué puedo hacer yo? Dice, entre las opciones de configuración de la cámara está segundo plano. Exactamente, segundo plano significa temperatura ambiente. Típicamente la temperatura ambiente se mide, simplemente usted pone la cámara a medir una pared y la temperatura que diga esa pared es normalmente la temperatura ambiente. Es muy fácil, porque las paredes van a estar a la temperatura ambiente. Entonces es muy fácil configurar. Se mide con la cámara y se configura. Contacto, me dice don José, que sería la forma de medir aquí. Sí, eso es una forma, pero no resulta conveniente en todos los casos. ¿Qué haría yo? Digamos que aquí tengo las barras de un tablero que son de aluminio pulido. Sé que si las mido me va a medir mal. Entonces, yo lo que hago es que vengo a una de esas barras y la respuesta abajo está aquí en pantalla. Puede ser pintura o puede ser cinta de hilar. Vean que tiene emisividades altas. Entonces yo vengo y pinto aquí una pequeña parte de la barra, una parte pequeñita, la pinto. Y como ya tiene pintura, el calor de la barra se va a pasar por conducción a la pintura y yo puedo medir sobre la pintura y fácilmente arreglé el problema. O le pego un pedacito pequeño de cinta de hilar. Y listo, mido sobre la cinta. Eso es todo, una solución fácil y rápida para el problema. La temperatura ambiente la puedes buscar en internet. Sí, hay aplicaciones que dicen la temperatura ambiente, pero por lo general para temperatura específica de un lugar es muy difícil. Por ejemplo, si vos estás en un edificio con aire acondicionado, si vos estás en un lugar más bien muy cerrado y tiene una temperatura muy alta, más alta que el exterior, entonces ya tenemos problemas. Entonces lo ideal sería o medir con una cámara en una pared o andar un termohigrómetro para que te mida la temperatura ambiente y con eso, que es la medición en ese lugar, configurar el equipo. Bueno, vamos a hablar esto. Espero que haya quedado bastante claro lo de la emisividad. Continuando con el tema de emisividad, les voy a poner aquí un ejemplo de, vamos a ver, aquí estaba el caso de los fusibles, que en el centro tienen un sticker que dice los datos del fusible. Ahora vean la imagen visible y vean la imagen termográfica. ¿Alguien me puede decir cuál es el punto más caliente que se ve aquí? Aquí me dice don Marcos Peña, pero no se supone que si uso pintura, la lectura no sería la que emite la pintura. ¿Por qué no? Si usted usa pintura sobre la barra, vamos a ver, aquí no tengo, bueno, vamos a ver esta parte de aquí. Vean que aquí tengo metal pulido. Vean la imagen visible y vean la imagen termográfica. ¿Cómo se ve la parte de metal? Se ve morada. ¿Qué significa morado? Significa la temperatura más fría. ¿Ustedes creen que esto tenga que estar más frío que no? Si todo por aquí está pasando corriente, todo el cuerpo se está calentando igual. Esto debería estar más caliente o debería estar igual de caliente que el cuerpo.
pero como esto no tiene capacidad de transmitir la temperatura por medio de radiación, se ve como si estuviera más frío, se ve así. Entonces, si yo le pongo un poquito de pintura aquí, el calor que realmente tiene este cuerpo se va a pasar o a transmitir por medio de conducción, que es un método de transferencia de calor, a la pintura. Y ahora yo vengo con mi cámara, mido sobre la pintura y ahora la pintura sí tiene una alta emisividad. Entonces la pintura sí me va a pasar esa temperatura por medio de radiación electromagnética infrarroja, que es lo que ve la cámara. Y yo ya puedo medir esa temperatura que hay ahí. Ahora por ahí me dicen que el fusible de arriba, que tiene más temperatura, donde se llama blanco. Exactamente, esa es la respuesta. Vean que el cuerpo se ve caliente, el cuerpo del fusible. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una capacidad de transmitir la temperatura, sí, pero aquí es donde se ve más caliente, lo que está blanco. Y esta parte es exactamente a la entrada de aquí el fusible. Entonces podríamos suponer que por aquí podemos tener un falso contacto o que el fusible está dañado y habría que hacer un cambio. Pero vemos que la entrada y la salida se deberían de comportar similar. Y en el centro vean que se ve como más frío. No está más frío, es que la etiqueta tiene una emisividad diferente. Claro, claro, los sistemas eléctricos no se puede pintar en caliente, eso estamos completamente claros, ni se le puede pegar nada en caliente. Para poder hacer esto, obviamente tendríamos que enfriar, tendríamos que quitarle la energía y hacer la técnica en una parte pequeñita donde no vaya a afectar ningún o hacer ningún efecto que pueda afectar o a provocar un incendio ni nada por el estilo. Tiene que ser completamente controlado. Exactamente, la pintura tomaría la temperatura del cuerpo que está debajo porque se lo pasa por conducción y es esta pintura la que ahora sí puede enviar la radiación. Claro que sí, si tienes una pregunta, nada más escribirla por acá, yo voy a estar leyendo. Muy bien. Aplicaciones de la termografía, hay muchísimas, mantenimiento de equipos electromecánicos, detección de conexiones eléctricas flojas, inspecciones de líneas de distribución, comprobación de niveles en tanques, revisiones de aislamiento y de sistemas de climatización, monitoreo de hornos, inspección de edificios, el aislamiento de los techos, de las paredes, tarjetas electrónicas, etcétera. Hay muchas más. Si usted desea o está pensando en adquirir una cámara termográfica, estas son las recomendaciones de lo que debería de considerar a la hora de comparar las diferentes tecnologías y fabricantes. Pues esto le va a ayudar a justificar la compra y no solamente en corto plazo, sino que a largo plazo usted va a tener a alguien que posiblemente le vaya a dar un soporte adecuado, que tenga los medios y la experiencia suficiente para ayudarle a usted en todo el proceso. Recuerde que no es una inversión económica, pero que sí es una inversión que realmente le va a ayudar y que le puede dar muchísimos beneficios a sus trabajos. Yo les recomiendo que revise el fabricante, que sea un fabricante conocido y que no solamente tenga un modelo, sino que tenga diferentes modelos que se ajusten no solamente a las prestaciones que ofrece el modelo, sino a su presupuesto. Por supuesto, trate de que ese fabricante tenga un distribuidor autorizado por bastantes años. Aquí yo les menciono, nosotros, por ejemplo, tenemos 20 años o más de representar a la marca Fluke y Amprobe para toda la región y contamos con un ingeniero eléctrico especialista en los equipos, que en este caso soy yo, que le voy a asesorar en cualquier posible compra. Entonces, si tienen una consulta sobre un equipo o el tipo de aplicación que más les sirve, yo le voy a mostrar las opciones que tenemos y le voy a recomendar la que mejor le funciona. Además, busquen que los equipos tengan software que sean fáciles de usar y ojalá que sean gratuitos. En el caso de Fluke, el software es gratuito, es muy fácil de usar, se puede descargar en cualquier momento. Si alguien está interesado en conocer el software antes de comprar la cámara, me puede escribir, yo le envío el enlace para que lo descargue e inclusive le puedo enviar algunas imágenes para que usted las analice, para que usted las revise, para que usted diga, mira, realmente sencillo. Vea que obviamente que el fabricante ojalá tenga equipos para demostración. Hay gente que nada más le dice, mira, yo tengo este catálogo y le van a llegar algún día, pero no se lo puedo enseñar porque no las tengo aquí. Nosotros en el patrón tenemos muchos equipos de diferentes categorías, por ejemplo, cámaras termográficas, analizadores de calidad de energía, etcétera.
que los tenemos a disposición de los clientes para llevarlos y demostrarlos en campo. Revise que tenga accesorios adicionales, por ejemplo, que a los equipos se le pueda instalar lentes, una visera, que para la visera es para ver en el exterior cuando hay mucho sol y la pantalla no se ve bien, que tengan soporte para poder poner el equipo en un trípode, que el mantenimiento que le damos, nosotros contamos con un centro de servicio donde hacemos reparaciones, calibraciones de los equipos autorizado por Fluke y por supuesto la formación. Es muy importante que el distribuidor de la marca le ofrezca una formación suficiente para que lo capaciten posterior a la compra de la cámara. Esto que estamos haciendo aquí es parte de la formación que nosotros ofrecemos, inclusive de manera gratuita. Si el día de mañana usted compra una cámara termográfica profesional o una cámara termográfica que tenga características especiales, créame que nosotros le vamos a ofrecer también la capacitación con ella. Compare las cámaras termográficas del mercado con las diferentes características que traen. Por ejemplo, revise la resolución, que es importantísimo en cuanto a cámaras termográficas. Otro punto importante, bueno, precisión, rango de temperatura. Revise hasta cuánta temperatura máxima necesita medir, la sensibilidad térmica que le ofrece, si tiene opción de super resolución, multi-sharp, si tiene opción de enfoque por medio de láser, las funciones de la cámara, software, la formación, disponibilidad de los equipos en stock. Nosotros por lo general tenemos varios equipos en stock para entrega inmediata y las opciones costo-beneficio. Aquí hay una demostración, esto es una medición. Yo estoy aquí tomando una medición a esta persona, que es uno de los compañeros del centro de servicio. Aquí estoy en el centro de servicio del patrón, por aquí hay algunas unidades patrón, por aquí están, ellos hacen reparaciones, aquí hay otro cuarto con unidades patrón para hacer calibraciones de diferentes equipos. Vean, por ejemplo, lo que quería mostrar aquí es que hice esta medición con una cámara termográfica a 3 metros de él. Y aquí vean cómo sale la persona a 3 metros. Se ve como alejada, no se ven bien los puntos de temperatura porque estoy alejado de él. En esta otra yo le puse a la cámara un lente 2X, del objetivo 2X. Y a la misma distancia vean cómo se ve la diferencia de la persona. La acerqué y ahora yo puedo ver mucho mejor los detalles de su rostro, que era lo que yo quería medir. Esto es el efecto que hace un lente teleobjetivo. Obviamente que si uso un 4X posiblemente quito el fondo que no me interesa y me enfoco solamente en el rostro. Tenemos inclusive una aplicación para que depende del modelo y el lente que usted quiera usar le diga cuánto es o cuál es el campo de visión que estaría viendo usted con su equipo. Ok, vamos a ver un par de preguntas. Cargador de vehículo me parece que se puede comprar como accesorio adicional, pero normalmente no lo trae por defecto. Pero lo que sí es que las cámaras termográficas por lo general vienen con 2 baterías, son baterías que duran 3 horas y un cargador de las baterías. Inclusive la batería se puede cargar desde la misma cámara conectada obviamente a un tomacorriente. Se debe de aplicar una corrección matemática posterior a la utilización de tomas termográficas a través de mirillas para termografías en celdas de media tensión. Vamos a ver, don Luis. Recordemos primero el primer concepto sobre termografía. No vamos a ver temperaturas, no, en la mayoría de casos no vamos a ver temperaturas puntuales, vamos a ver patrón de temperaturas. Entonces, a través de una mirilla, todas las temperaturas que estén a través de ella se van a distorsionar completamente. ¿Por qué? Porque la mirilla va a tener un índice de transmisión. Usted tiene que conocer ese índice de transmisión para poder configurarlo en su equipo. Si usted no lo conoce, difícilmente va a poder tener la real temperatura a través de ella. Normalmente ningún fabricante indica el índice de transmisión de su mirilla. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Mide con mirilla y mide más bien sin mirilla para ver cuál es la temperatura y mide con mirilla. Y con eso se da cuenta ajustando después la transmisión en su cámara para saber cuál es normalmente ese índice. Todas las mirillas posiblemente tengan un índice diferente. Entonces, a menos que usted haya hecho ese ejercicio antes de realizar la medición, usted, bueno, en el software, usted puede ajustar la información de la mirilla, el índice de transmisión, pero si no lo conoce, no puede hacer mucho.
Después, ¿cuál es la cámara recomendada para realizar termografía en subestaciones y líneas de media tensión? Ahorita vamos a ver los modelos de cámaras que tenemos disponibles. Yo les recomendaría por lo menos una cámara que tenga una resolución de 320 por 240 píxeles y, por supuesto, una cámara que sea de la gama profesional. ¿Por qué? Porque la gama profesional son las cámaras a las cuales uno le puede adaptar lentes para poder hacer esto. En subestaciones y en líneas de alta tensión usted va a tener distancias muy lejanas donde no se puede acercar. Entonces necesita poner un lente para poder ver bien los objetos. Si no le pone lente, va a ser muy difícil que usted vea diferencias de temperatura. Simplemente todo se va a ir mezclando y no lo va a poder ver bien. Muy bien, hablando un poquito sobre las cámaras infrarrojas en la detección de temperatura corporal sin contacto. Aquí tenemos una nota de aplicación de Flux donde nos muestra esta imagen. Es un típico escenario que se recomienda que las personas entren por un elemento tipo embudo, que se haga la medición persona a persona. Vean que no debería, ¿para qué voy a medir el resto del cuerpo si a mí lo que me interesa es medir el rostro? ¿Por qué el rostro? ¿O por qué creen que es útil la tomografía infrarroja para escanear temperatura corporal? Básicamente las personas cuando tienen fiebre o temperatura elevada de la piel, se relaciona esto con una posible enfermedad. Puede ser un síntoma, podría ser un síntoma. Y las cámaras termográficas tienen la facilidad para medir diferencias de temperaturas muy sutiles, dependiendo de la sensibilidad térmica que vimos antes. Ahora, la medición más adecuada posible en el cuerpo humano, recuerden lo que dije desde el principio, a la hora de que un médico hace medición de temperatura, está hablando de temperatura interna del cuerpo humano. Eso quiere decir que o usted usa un termómetro de contacto en áreas del cuerpo como la boca, nariz, oreja, axila, y lo deja un rato con un termómetro de contacto para que se relacione con su temperatura interna, o con la cámara termográfica a distancia usted mide el punto que más se asemeja a esa temperatura interna. ¿Cuáles son los puntos que más se asemejan a la temperatura interna? Principalmente tenemos alrededor de la nariz, la cuenca del ojo o los lagrimales, que es el punto, el mejor punto para medir. Tenemos las áreas, digamos, de la boca, cavidad oral, o también áreas de cavidades auditivas, o sea, las orejas, adentro de las orejas. Son los mejores puntos. Yo le diría, si usted va a utilizar esta tecnología, tiene que medir en uno de esos puntos. Si usted no está midiendo en uno de esos puntos, usted está haciendo una mala medición, que ahorita le voy a enseñar por qué. Además, no solamente persona a persona, obviamente las cámaras termográficas se pueden utilizar para ver grupos de personas. ¿Por qué? Porque como vimos la imagen del puro principio y cuando yo decía que es termografía y tenemos un conjunto de personas, fácilmente yo puedo definir cuál de ellas tiene una temperatura superior a las demás o cuál no, o cuál está a una temperatura normal. Vean esta imagen que está aquí y eso es a lo que yo quería llegar. Vamos a ver un par de preguntas. Me dicen que si existe una cámara especial para la medición de temperatura corporal. Como lo he venido mencionando, resulta que la piel humana tiene una emisividad alta, entre 0.9 y 0.98. Eso hace que resulte conveniente medirse con cualquier cámara termográfica. Lo que sí es recomendable es que la cámara tenga una resolución elevada de al menos 320 por 240 píxeles para yo poder ver bien los detalles de las personas, como en el caso que estamos viendo en pantalla. Esta es una resolución de 320 por 240 píxeles. Vean aquí, por ejemplo, ¿por qué digo yo que no es lo mismo que la cámara enfoque todo el cuerpo o que enfoque nada más el rostro y haga un promedio del rostro? Vean que aquí yo tengo diferentes temperaturas por color. No sé si ven bien los números. La cámara termográfica tiene la opción de marcar la temperatura más alta que ve en su campo de visión. ¿Cuál es el campo de visión? Todo esto. Al propio yo hice que el fondo se viera negro para que me concentrara los colores en el rostro. Vean que en el rostro de una persona van a haber diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le digo, vaya y mida la frente,
vean que la frente bien, normalmente puede estar entre 34 a 33 grados. Eso es una persona normal, con una emisividad configurada de 94%, con una temperatura ambiente de 21 grados. Así se ve la frente normal de una persona a esta temperatura. Aquí está. ¿Qué pasa si yo mido el lagrimal? Vean, 35.81. Esto ya se asemeja más a la temperatura interna del cuerpo humano. Aquí, en este punto particular, es donde yo puedo decir, sí, ahí es donde yo tengo la temperatura más alta y que se asemeja con la temperatura corporal interna del cuerpo humano. Por eso es que yo les digo, no es solamente llegar con un equipo comercial y ponérselo en la frente, porque estos equipos normalmente están ajustados, digámoslo así, ¿cómo lo puedo, vamos a ver, de manera, puede ser engañosa. Puede ser que yo agarre un equipo y se lo ponga en la frente a varias personas que considero que están sanas porque no han presentado síntomas. Entonces, en mi proceso de fabricación se lo pongo en la frente y le va a medir 33 grados. Pero como yo busco que mida 36 grados, yo empiezo a bajar la emisividad. Cuando yo empiezo a bajar la emisividad, 0.9, 0.85, 0.8, resulta que empieza a aumentar la temperatura medida. Entonces puede ser de que llegue a 35, 36. Cuando está en 36, con una emisividad baja, que no es la emisividad del cuerpo humano o de la piel, yo lo dejo ahí y empiezo a hacer pruebas a diferentes personas, a diferentes les va a dar 36 grados. Entonces yo digo, mira, póngaselo en la frente a todos porque este es para medir ahí. Como lo acabo de mostrar con esta imagen, no es el punto óptimo. Realmente, si ustedes le ponen un termómetro de contacto a una persona en la frente, no les va a dar 36 grados. No es normal que dé 36 grados en la frente de una persona. Inclusive, si le da 36 grados en la frente de una persona, aunque parezca una temperatura normal del cuerpo humano, puede ser que ya esa persona tenga fiebre, ya tenga temperatura considerable, porque esto no se asemeja a la temperatura interna del cuerpo. ¿Qué pasa si esta persona se mojó la cabeza? ¿Qué pasa si esta persona está expuesta al sol? ¿Qué pasa si esta persona se puso un trapo en la frente? Todo esto va a afectar para que la temperatura de su frente sea menor o mayor a la temperatura interna del cuerpo humano. Es por eso que hay que tomar estas mediciones en lugares específicos y recomendados, como por ejemplo lagrimales, cavidades de los oídos o en la boca, pero la boca tampoco es el lugar óptimo. ¿Por qué? Porque si yo abro la boca, bueno, la persona si tiene algún síntoma pueden sacar gérmenes y contaminar, obviamente, pero además porque cuando abre la boca va a inhalar aire y va a tender a enfriar su boca mientras inhala aire. Entonces ya estamos afectando la medición por esa convección de aire que está pasando por ahí. Vamos a ver, un par de preguntas. Dice, he notado que te piden la mano para tomarte temperatura. Completamente erróneo. Erróneo. Eso no está bien. La temperatura de la mano es prácticamente lo similar a la frente. O sea, no tenemos un punto que esté en contacto con el interior del cuerpo. Entonces estamos haciendo una mala medición. Recuerden que la cámara no ve a través de la piel. Entonces estamos midiendo la temperatura superficial de la piel que puede estar expuesta a diferentes factores externos del cuerpo. Temperatura en la muñeca igual es un error. Después dice, ¿cómo recomiendo medir tableros eléctricos en caliente? Ya que el cobre y el aluminio tienen baja emisividad. Adicional, poner pintura o tape no es recomendable ya que está en caliente. Si está en caliente, definitivamente tenés que enfriar, o sea, tenés que quitarle la energía y poner un elemento en las barras. Ahora, ¿para qué vas a medir las barras? Realmente las barras no es completamente necesario. Lo que es más necesario es medir en tableros, que es los breakers, los puntos de unión de los cables y los breakers, los mismos cables, para ver si algún punto está flojo, si los cables tienen un sobrecalentamiento, si el breaker está dañado, que son los lugares típicos que uno mide en un tablero y esos por lo general tienen una emisividad alta. Entonces lo podemos hacer bien ahí.
Aquí en la consulta no la entendí, que si varía con sensor y con cámara temporal. No, no entendí. Si se toma en el antebrazo, tampoco, no es recomendable. De nuevo, repito, los puntos recomendables es en los lagrimales de los ojos, exactamente en el lagrimal a unos 15 centímetros, ya sea con un termómetro o con una cámara termográfica, si yo puedo estar alejado 1 metro, o si le pongo un lente, puedo estar alejado más de 1 metro. En el cuello, en algunos casos sí, en el cuello sí puede ser, porque el cuello normalmente, pues tenemos la camisa y el cuello suele calentarse en algunas partes en particulares. Sin embargo, si usted está expuesto a aire acondicionado, ya el cuello no debería estar caliente. En los lagrimales, cercano a los puntos de la nariz, o sea, alrededor de la nariz, o yo diría especialmente punto número 1 en los lagrimales, punto número 2 en las cavidades de los oídos. Son los mejores puntos. Si usted me mide la temperatura en la frente y yo le salgo alto, lo primero que yo le voy a decir, señor, vea, hagamos una cosa. Me voy a esperar 5 minutos y usted me vuelve a medir la temperatura, porque puede ser de que yo venía de estar corriendo y que tenía mi temperatura corporal muy elevada porque yo estaba en movimiento. Puede ser que yo estaba expuesto al sol. O puede ser que el equipo que usted esté usando lo esté usando mal porque lo está poniendo a medir en la frente, pero si usted lo pone a medir bien en el lagrimal, ya se va a dar cuenta de que más bien la temperatura era mayor o era menor. Por eso le digo, tiene que medir bien en un lugar recomendable. Para medir en tableros eléctricos, yo le diría, o en cualquier aplicación, en la mayoría de aplicaciones, yo les recomiendo que el equipo termográfico lo configure a una emisividad alta. Yo le recomiendo que lo configure a 0.9 o a 0.95 y lo deje ahí, no esté variando la emisividad. Con eso es suficiente para que usted pueda hacer la medición en la mayoría de materiales que tienen emisividad alta, como motores, tuberías, etcétera. Bien. Algunas recomendaciones para medición de temperaturas en personas. Se recomienda que la cámara termográfica tenga alarma de color. Esto quiere decir que yo puedo, con una alarma de color, poner el fondo que se vea visible, puedo poner que el rostro se vea visible y que solo lo que esté por encima de 35 o 36 o 37 grados tenga un color termográfico. Entonces, de manera muy fácil, la persona que está viendo el monitor puede decir, mira, todo se ve visible, pero esta persona tiene un color, la saco del grupo y la aparto porque tiene color, y si tiene color es que sobrepasó el nivel de temperatura permitido. Después, se recomienda que la persona que utilice la cámara termográfica tenga el suficiente conocimiento y sepa lo que está haciendo. No es darle una cámara o un equipo a cualquier persona porque puede ser que a la larga llegue alguien con mayor capacidad, alguien que tenga conocimiento, como yo diría, cualquiera de las personas que están aquí en esta charla, y vaya a debatir el criterio de la persona que está haciendo la medición y que se vea mal. Inclusive, si a esta persona con conocimiento la sacan de un grupo porque dicen que puede tener un problema en temperatura, podría verse afectada ante las personas que la están viendo. Y cuando la persona le va a debatir porque le va a decir cómo se tiene que medir, ya la empresa que está haciendo la medición se va a ver expuesta a un problema, inclusive podría ser hasta legal, porque no está haciendo la medición con conocimiento, porque no saben ni siquiera lo que están haciendo. En la mayor cantidad de casos es recomendable que tengan a un médico además, porque si encuentran a una persona con una temperatura elevada, eso no quiere decir que la persona tenga COVID o que tenga alguna enfermedad, no. Simplemente tiene una temperatura que puede ser que esté fuera de lo normal. Eso es todo lo que le va a decir la tecnología de termografía. Ahora sí, usted con el médico va a hacer estudios adicionales para ver si posiblemente se relaciona con alguna enfermedad. Se recomienda que se hagan a largas distancias, a unos 3 metros, para que las personas no se asusten o no se sientan invadidas por la tecnología. Además, en un trípode, y si lo hacemos a 3 metros, que se utilice un lente para que nada más nos enfoquemos en el rostro de las personas. Se recomienda hacer un paso controlado, o sea, un tipo embudo, para que vaya de una en una persona. No es más que 1 segundo o 2 segundos lo que le va a tomar a la persona ponerse frente al equipo para hacer la medición. Se tiene que tener un protocolo bien establecido en el caso de detección de personas con una temperatura alta. En el caso de los termómetros que tienen láser, se recomienda que se desactive el láser para que la medición, si se va a hacer en el lagrimal, se haga sin láser, porque el láser, como les digo, puede asustar a las personas
o a la larga la piel de los ojos, el ojo como tal, es más delicada. Entonces, no se recomienda que se ponga directamente a los ojos. Por supuesto que si una persona tiene anteojos, se tiene que quitar los anteojos porque la cámara no ve a través de los anteojos. Ya lo vimos desde el principio. Y, perdón, por último, recuerden, esta tecnología o este método es para identificar temperaturas elevadas, temperaturas diferentes, pero nunca es utilizada para ver la afectación de un posible contagio o enfermedad. Con esta tecnología yo no puedo dar ningún tipo de, vamos a ver, yo no puedo decirle a una persona que tiene o no tiene una enfermedad. Para eso están los doctores, que son los únicos que pueden detectar estas enfermedades y los síntomas y hacer procedimientos rigurosos adicionales para ver si se asocia o no con una enfermedad. Bien, ahora solo lo que resta es ver algunos ejemplos de casos típicos en la industria que se encuentran. Vamos a ver, aquí tengo algunas consultas. Dice, como algunos termómetros tienen la mira láser, la gente se asusta de que apunten el termómetro al lagrimal, pues piensan que la luz es el sensor. Exactamente. Entonces, desactivar el láser. Exacto. O usted puede dejar el láser activado, pero mide no en el lagrimal, sino en la cavidad auditiva, en el oído. Y se fija que el láser entre bien en el oído, toque lo más adentro posible y pone el termómetro a unos 15 centímetros del oído. Así se ve un contacto eléctrico pobre o flojo. Se vean, por ejemplo, aquí, como se ven los cables tan calientes y al otro lado no. Igual aquí se ve muy caliente. Vean cómo se ve, por ejemplo, en tableros. Vean cómo se ve tan caliente aquí en el punto de contacto, pero en estas otras partes no. El cable se ve caliente, sí, pero no tan caliente como el punto de contacto. Igual aquí. Vean, por ejemplo, en el caso de subestaciones, esta imagen no crean que se tomó así con una cámara termográfica a unos 8 metros. Aquí es que se usó un lente adicional para acercar la imagen, posiblemente un 4X para poder ver bien el caso. Vean cómo se ve una imagen de un punto caliente, pero esta imagen no se enfocó bien. Como no se enfocó bien, se ve como borroso. Esto no es algo bueno, porque en el informe yo no puedo entregar algo así borroso. Tengo que enfocar bien la imagen para que se vea como se vean bien los detalles, para ver dónde está el problema. Posiblemente, si aquí le daba 157, posiblemente que esté en Fahrenheit y está desenfocado, una vez que enfoco le puede dar menos o le puede dar más, porque está enfocado a otra distancia. En transformadores uno se fija en las conexiones de los transformadores, en el nivel de aceite que se puede ver el disipador de calor, a ver si debería tener una temperatura homogénea, si no la tiene puede ser de que tenga alguna obstrucción o un nivel bajo de aceite. Lo mismo aquí, puntos de conexiones, disipadores de calor, líneas de transmisión, uno suele ver puntos de conexión, las protecciones, cómo se ven. Sistemas mecánicos, volvemos a la industria. No, no entendí bien, don Jair, pero no, creo que el concepto que dices es emisividad, no admisividad. Cuando uno configura la emisividad, debe tenerlo lo más alto posible, porque tienen que concentrarse en objetos que tengan emisividades altas. Ahora vean, por ejemplo, en sistemas mecánicos, vean la carcasa de un motor. ¿Cómo creen que debería de verse la carcasa de un motor? Debería de verse con una temperatura homogénea. En este caso veo temperatura homogénea aquí, pero aquí veo una temperatura excesivamente alta. Entonces, ¿qué es? No lo sé. No lo sé. Nada más sé que me tengo que concentrar en este motor. Debería de medir vibraciones, debería de medir resistencias de aislamiento, debería de medir calidad de energía para ver cuál de esos se asocia con el posible problema que tengo ahí. Aunque también yo recomiendo que por lo menos limpiemos este motor porque puede ser una obstrucción a la salida del ventilador de aire. O sea, hay tantas cosas que la termografía, en este caso lo que me dice es, aquí hay algo en lo que usted debería de concentrarse. Revise porque esto no es normal.
Vean, en el eje tampoco es normal que se caliente tanto, podemos tener un eje desalineado, podemos tener problemas de desbalance, podemos tener mucha fricción en el eje. Esto no es normal que esté tan caliente, entonces revisemos ahora sí problemas asociados a los acoples al eje como tal o problemas de vibraciones. Sistemas mecánicos, de nuevo, volvamos a la parte de motores. Vean, por ejemplo, aquí este motor, si yo no tengo mediciones antes de este día y yo voy a medir solamente este motor, puede ser de que yo diga, mira, se ve bien, porque yo no sé cómo se veía ayer, no sé cómo se veía hace un mes, no sé, lo ideal es medirlo el día que se instala para poder comparar a lo largo del tiempo cómo se ve la carcasa del motor, con diferentes cargas, con diferentes entornos de energía, etc. Cuando yo no tengo datos del historial de mediciones, es bueno hacer una comparación con otro equipo similar, bajo condiciones similares de carga. Entonces, vean, yo reviso y me dice que la calidad o la cantidad de calor que hay aquí es normal y ahora veo que tiene más bien muy alta, entonces me concentro en este. Tengo que revisar por qué tiene una temperatura tan alta. Bien, vamos a ver. Aislamiento de tuberías y trampas de vapor. Fácilmente se puede ver si el aislamiento está funcionando bien, si tiene una abertura o si la trampa de vapor está haciendo su trabajo o más bien está dejando pasar el vapor y ya tenemos un problema. Niveles de tanque son muy fáciles de ver esto porque pues en la mañana el aire que hay en una parte del tanque suele calentarse mucho más rápido que el nivel líquido. Entonces se puede ver una parte caliente que corresponde a aire y el resto va a ser el nivel de líquido, que es lo que nos interesa, o sólido. En la noche, más bien el aire tiende a enfriarse muy rápido, pero el líquido tiende a mantener su temperatura. Entonces más bien se va a ver al revés, más caliente el líquido y más frío el aire. En electrónica, por ejemplo, vean los puntos tan pequeños, aquí hay que tener buenas resoluciones y hay cámaras especiales para ver ese tipo de resoluciones. Tenemos problemas de humedad y de fugas que se pueden ver con las cámaras termográficas. Se está utilizando para termografía veterinaria, para ver estudios en personas. Hay muchísimas aplicaciones para la termografía. Por ejemplo, esto fue una prueba que hicimos en el aeropuerto de Liberia. Hemos hecho también pruebas en el aeropuerto Juan Santamaría con cámaras termográficas, haciendo mediciones de personas. Esos son aeropuertos de Costa Rica. Por ejemplo, es una de la gente de Helios, de Bolivia. Ellos también han aplicado la tecnología con los aeropuertos de su país. Y hay muchas aplicaciones más. Lucha contra el fuego, cumplimiento de la escena de la ley, por ejemplo, identificación de personas. Cuando, por ejemplo, hay una persona que se está ahogando desde un helicóptero, yo puedo ver a la persona con termografía muy fácilmente para tratar de localizarla. Termografía ambiental, detección de daños por termitas, etc. Por último, les menciono un poco sobre la tecnología de láser que tienen algunas cámaras termográficas Flux. Se aprieta un botón, ellos envían un láser y enfocan de manera automática el motor para que no salga borroso o el equipo o cuerpo que ellas quieren ver. Se llama Laser Chart. Vean, por ejemplo, si la cámara está viendo esto y está enfocado otra cosa, vean qué borroso que se ve el fondo. Yo envío láser y toco el cuerpo que me interesa y de una vez lo enfoco. Les introduzco esta cámara termográfica, sobre todo para técnicos, para hacer trabajos ingenieriles en tableros, en motores a pequeñas distancias. Es una cámara termográfica de bolsillo, se llama la PTI 120. Tiene una resolución de 120 por 90 píxeles. Es táctil, tiene comunicación Flux Connect y tiene un precio muy accesible también. Aquí está la gama de cámaras termográficas que tenemos. Tenemos cámaras termográficas portátiles como todas estas. Estas solamente portátiles. Estas se pueden poner portátiles o fijas. Se pueden poner en un trípode o pueden andar con la cámara con la mano porque tienen batería. Estas otras dos son fijas. Se pueden poner para ver electrónica, tarjetas electrónicas, etc. Aquí están los datos de la resolución de las cámaras. Vean, por ejemplo, que ya de aquí para adelante son cámaras profesionales. O sea que son cámaras que pueden usar un lente adicional. Estos de aquí no pueden utilizar lentes. Entonces nos quedamos con la resolución que tiene y con la distancia que tiene. Además de que de aquí para abajo ellas no pueden hacer un enfoque. El enfoque que trae es un enfoque fijo.
un enfoque similar a la que hace la cámara de los celulares. Ellas se enfocan automáticamente. Estas de aquí tienen enfoque por láser y además vienen con una perilla que le permite hacer un enfoque manual más fino. Lo mismo que estas. Diferentes resoluciones, diferentes rangos de temperatura, diferentes distancias objetivo, paletas de colores, algunas capturan video, otras no. Algunas tienen super resolución o multi-sharp, que multi-sharp significa que si yo estoy haciendo una medición de varios cuerpos que estén a diferente distancia, claramente que no voy a tener todos enfocados. Si la cámara tiene multi-sharp, va a tomar una captura en la cual va a tomar al menos 4 fotos y las va a fusionar para poder enfocar todos los cuerpos que se están viendo a diferentes distancias en el campo de visión de la cámara termográfica. Esto solamente algunas cámaras de Fluke lo tienen. Por último, les menciono que todavía tenemos vigente una promoción para Costa Rica que se llama Promoción Poderosa. Pueden ingresar al vatron.com, la parte de promociones, Promoción Poderosa, ya a ingresar aquí. Y básicamente consiste, bueno, la tenemos hasta el 30 de julio. Comprar equipos que sean accesorios, pinzas aperimétricas, multímetros digitales, comprobadores de resistencia de tierra, de aislamiento, herramientas de aire acondicionado, comprobaciones, bueno, de aislamiento, láser de distancia, termómetros. Hay una lista en la cual pueden ingresar, ahí les va a desplegar la lista de equipos que participan. Si se compra un total de 500 a 850 dólares, ustedes pueden elegir una de estas opciones como regalía. Si se compra entre 850 a 1500 una de estas y de 1500 a 3500 una de estas y más de 3500 dólares una de estas. Van a ser una regalía. Una pinza amperimétrica Fluke 375, un Fluke Pack 30, por ejemplo, que es un salveque muy interesante de Fluke. Bien, ahorita he llegado al final del webinar. Ahora voy a atender algunas de las consultas que tienen. De antemano les agradezco a todos por su participación. Espero que la charla del día de hoy haya sido provechosa. Aquí yo les voy a dejar mi contacto. Aquí está, bueno, mi nombre, mi número de teléfono, por si tienen alguna consulta me la pueden hacer por llamada o por WhatsApp. Mi correo electrónico, esta es la extensión de la oficina. Me voy a quedar un par de minutos respondiendo sus consultas, si fuera el caso. A los que tengan que partir, les agradezco muchísimo por su atención. Espero que realmente le hayan sacado provecho a la charla del día de hoy, que hayan quedado claros sobre todo este tema que se las trae. ¿Por qué? Porque es sumamente útil, pero tenemos que saber utilizarlo. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, don Erso me dice, ¿puedes brindar información adicional? Por ejemplo, se puede tomar una buena imagen termográfica, pero si no tienes el criterio o límites permisibles de temperatura de un equipo, no puedes determinar con certeza si el equipo se encuentra dañado o deteriorado. Aquí yo quiero recurrir de nuevo a lo que vimos en el principio. Lo que vamos a hacer, don Erson, lo que vamos a hacer con las cámaras es mantenimiento predictivo. Eso quiere decir que yo no voy a llegar a un equipo y voy a ver 35 grados. La ficha técnica me dice, no hay ninguna ficha que te diga que si 35 es normal, a menos de que sea el aislamiento de un motor. Entonces te va a decir que es clase A, clase B, clase F. Entonces, dependiendo del aislamiento, te va a decir si se sale o no se sale de la temperatura que aguante el aislamiento, dependiendo de la clase del aislamiento. Ahora bien, esos datos se encuentran en las fichas técnicas de los equipos. Ahora, yo lo que les recomiendo que haga, además de eso, de nuevo, no es ver temperaturas puntuales, es ver un patrón de temperaturas y llevar un historial de imágenes. Entonces, si usted tiene una imagen de ayer donde todo se veía normal y hoy va a hacer la medición y en el patrón usted ve que hay un punto en el motor que se ve más caliente que ayer, pero entonces usted lo guarda ahí. Va mañana y ese punto se empieza a hacer más grande. Pasado mañana lo tiene más grande y más caliente. Ahora, lo que usted tiene que hacer es, como ya ha tomado un historial de datos y se ha dado cuenta del problema que estaba apareciendo y que ahora se ve más grande, que si usted lo deja más días, se va a hacer más grande y va posiblemente a dañar el equipo, tome una acción. Fácilmente usted se dio cuenta de que ahí hay algo por medio de mantenimiento predictivo con su cámara. Y ahora usted lo único que tiene que hacer es tomar una acción para saber si está bueno o malo.
Ese va a ser el criterio del termógrafo. Con una trampa de vapor sería así. No debería de, o sea, debería estar funcionando bien, no debería estar dejando pasar el calor de un lado a otro. Aire acondicionado. Para aire acondicionado, la cámara termográfica no va a ver el aire en suspensión, va a ver temperatura superficial, o sea, va a ver o la salida del aire acondicionado, qué tanto se está enfriando el cuerpo, digamos, del aire, o yo le recomendaría que vaya al cuarto y que revise el aislamiento del cuarto, o sea, las puertas. Están dejando salir el aire acondicionado, eso quiere decir que usted está teniendo pérdida del frío del cuarto porque el aislamiento, las puertas están teniendo unas fisuras, digamos, en su aislamiento y está haciendo que se escape el aire del recinto. Sí, don André, y las cámaras termográficas te van a dar una alarma cuando se excede, pero la alarma se llama alarma de color. Eso quiere decir que va a ser visual. Usted va a poder ver de manera visual, digamos, como una cámara digital, todo lo que esté por debajo de esa temperatura y lo que esté por encima de esa temperatura se va a ver con un color. Ese color le va a permitir a usted de manera fácil y sencilla, inmediata, decir esta temperatura excede lo que yo busco y aquí me tengo que concentrar. Eso no es normal. Para la revisión de rodamientos o rodillos más que todo, ¿te sirve la cámara pequeña? Pues sí, si lo haces de manera cercana. Sí, sí sirve porque la mayoría de rodillos tienen un tamaño considerable y no son tan pequeños. Sí funciona. Entre mayor resolución usted va a ver mejor el rodillo, lo va a ver más definido y va a poder ver bien puntos de calor. Sí, señor, don Manuel, la presentación, don Víctor Manuel, la presentación se la vamos a estar compartiendo. Muchas gracias, fue de gran provecho. Saludo, don Johnny, saludo, Edwin. Excelente charla. Muchas gracias por la charla, fue de mucho provecho. En la empresa tenemos las 8 cámaras térmicas TI 450, excelente. Muchas gracias, Paul, don Ramón, que tengan muy buen día, gracias a ustedes. El video del webinar va a estar disponible en el YouTube del Batrón, en la parte de videos. Muchas gracias, muy enriquecedor, buenísima interactiva, estaré en contacto. Gracias, don Ramón. Muchas gracias, me pareció muy útil, práctica la charla. Por favor, para los que quedan aún conectados, les pido el favor de que contesten la encuesta que les vamos a estar enviando una vez finalizada la charla. Es una encuesta muy corta de marque con X rápida. Les pido porque ahí, por ejemplo, les voy a estar compartiendo el catálogo de productos o si me piden un certificado de participación, yo les puedo ayudar con él, pero por medio de la encuesta. Si no la contestan, difícilmente les puedo ayudar. ¿Con qué periodicidad recomiendo hacer termografías a un equipo? Depende de cuál sea la función del equipo. Si es un equipo crítico para la operación, yo le diría hágalo de manera diaria. Si no es tan crítico, hágalo de manera semanal. Y si el equipo no tiene una tarea tan importante, yo le diría, por ejemplo, tableros, hágalo mensual. No es necesario hacerlo tan seguido. Gracias. Gracias, Gerson, Randall, Alejandro, a todos ustedes por su participación. Cuando se realiza termografía en una subestación, ¿es mejor realizarla durante la noche? Excelente. Esa es la respuesta. Es mejor realizarla durante la noche, pues en el día la temperatura, la radiación del sol está calentando los elementos y está ocultando información relacionada solamente al trasiego de energía que puede haber ahí. Excelente, muy buena charla, lo felicito. Gracias, don Randall. Buenas tardes. ¿Qué tan fiable es el equipo en entornos de muy bajas temperaturas? Normalmente los equipos ven desde menos 10 grados en adelante. Gracias por su tiempo, don André Cordero. También compartiré la grabación con los colaboradores que no pudieron participar. Excelente. Por favor, cualquier consulta adicional, les pido que se pongan en contacto conmigo. Con todo gusto les voy a estar ayudando. Excelente, don Giovanni, que utilizan mucho equipo Fluke. Excelente charla, presentación. La presentación de nuevo se la vamos a estar enviando por correo y la charla va a estar disponible en el YouTube del Batrón.
Bueno, señores, ha sido un placer realmente interactuar con todos ustedes el día de hoy. Espero que de nuevo puedan sacarle provecho a la tecnología, que sepan ahora sí cómo fundamentar los criterios sobre el uso de la misma. Y en caso de que se topen a alguien que le esté haciendo una mala medición, ustedes ya tienen suficiente información y criterio para corregirla y para ayudarle. Al final de cuentas, todos estamos aquí para ayudarnos. Que tengan muy buen día, éxitos en sus funciones y por favor, cuídense, cuidémonos todos porque ahorita estamos en una situación claramente complicada con el tema de salud. Yo realmente espero que todos se encuentren bien y sus familias y que tengan una excelente semana. Éxitos. Buen día.